Vamos a estar observando a partir de diferentes esquemas cómo reducir una operación, una expresión que ustedes que estuvimos trabajando la semana pasada. Entonces, algo que sí voy a necesitar y les había pedido es de que tuviéramos presente las propiedades lógicas. Por eso es de que yo les solicitaba a ustedes que tuvieran a la mano estas propiedades lógicas para que así nos ayudara y pudiera servir como algo visual para poder apoyarnos en esta simplificación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta simplificación, esta expresión proposicional que está compuesta y nos pidan que nosotros la reduzcamos, vamos a ir observando qué expresiones o qué propiedades podemos ir haciendo para ir reduciendo estas expresiones que se nos van presentando. Entonces, esta es la expresión compuesta original, que es la que nos van a dar. Y a raíz de esto, nosotros vamos a ir colocando a la par el tipo de razonamiento o de razones que vamos a ir utilizando para ir simplificando esta expresión. Lo primero que yo les podría señalar, en este caso, es de que nosotros tenemos una negación de toda la expresión que nosotros tenemos acá. Entonces, algo que podemos utilizar en esta parte es la propiedad de De Morgan. De Morgan es colocando la negación en esta parte, la doble negación, porque aquí teníamos negado. Y si ustedes se dan cuenta, se invertiría esta simbología y colocaríamos doble negación acá. Entonces aquí utilizamos De Morgan. Ahora, algo más que podemos hacer es por la doble negación, si ustedes observan, estas expresiones van a quedar así como están, que nos va a quedar P o Q y R por la doble negación. Y en el caso de que estamos observando acá, la doble negación en Q, nos va a quedar solamente la expresión Q que tenemos sin la negación, perdón, porque es doble negación, que podemos observar en este caso. ¿Qué más podríamos observar para poder utilizar aquí? Podríamos utilizar la propiedad asociativa, que esto nos serviría para poder escribir esto de diferente manera. Entonces podemos ir viendo cómo escribir esto utilizando la propiedad asociativa. Vamos a ver que aquí pues ya sabemos de que al momento de colocar doble Q, nos quedaría de una manera más específica esta situación, que podríamos colocar P o Q en este caso, y en el otro caso podríamos escribir R y Q, que esa sería por la asociatividad que tenemos con el I que teníamos prácticamente acá. Y pues por la parte conmutativa, podríamos también buscar la situación que nos vaya favoreciendo. Por ejemplo, en el caso de aquí, podemos ir colocando Q y R para que nos vaya ayudando y buscar algo que nos vaya sirviendo en este tipo de escritura. Ahora, nuevamente la propiedad asociativa
puede cumplir algo que nos pueda ir beneficiando. Vamos a poner aquí la propiedad asociativa. Que esta también nos puede ir ayudando para ir observando otros patrones que podamos ir viendo en este caso. Entonces, lo que nos puede ir quedando en esta parte sería como escribir el P o Q y Q, ya que estos están aquí, y dejar afuera el R. Ahora, por la ley, por la absorción, esta parte que tenemos aquí, todo lo que nosotros tenemos acá, podríamos escribirlo como Q. Y aquí ya tendríamos una escritura que simplificaría esta expresión. Entonces, aquí nos quedaría, podríamos dejar esta respuesta como de la siguiente manera. La negación de la negación de P o Q. O sea, solo voy a regresar. De P o Q y R, o la negación de Q, va a ser equivalentemente lógica a esta respuesta que nosotros tenemos aquí, que sería el Q y R. Entonces aquí tendríamos nosotros el resultado para poder absorber y reducir estas expresiones. Entonces, como les vuelvo a repetir, nosotros vamos a ir buscando a partir de expresiones que se nos estén dando, podemos ir buscando propiedades que nos vaya beneficiando para reducir una expresión por medio de las propiedades lógicas. Entonces, esto nos puede ir ayudando bastante para reducir. Ahora yo quisiera que ustedes intentaran por medio de las propiedades lógicas, yo siempre lo voy a resolver, pero voy a tomar esta escritura y quiero que ustedes intenten por sus medios y por la tabla que se les proporcionó, reducir esta expresión. Entonces recuérdense que vamos a colocar las razones aquí a la par y cuando alguien termine le voy a solicitar que ¿cómo se llama? Que pueda mandar una foto al Telegram para revisar qué fue lo que ustedes pudieron hacer. Entonces, voy a dejarles ahorita el tiempito para que ustedes puedan resolverlo. Permítanme un momentito. Solo voy a detener un momentito la grabación. Vamos a ver, en este caso, vamos a compartir otra vez la pantalla. Entonces, aquí podemos utilizar una propiedad que nos pueda servir de tal manera que si ustedes observan aquí los dos tienen P, entonces podríamos utilizar una propiedad distributiva. Entonces, por lo mismo de que los dos tienen P. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Como P o, y en este caso nos quedarían las Q juntas con un conectivo I, con este conectivo I, que es lo que podemos observar en este momento. Ahora, si yo tengo Q y la negación de Q, ¿qué propiedad puedo utilizar? A ver, quisiera escucharlos. Miremos, esto lo tenemos en la tabla. Si yo tengo una inversa, exactamente. Sería una inversa. ¿Y cuál sería el resultado de Q y su negación? Una contradicción. Una contradicción. Exactamente. Muy bien. Ahora, ¿qué más podríamos hacer acá?
Si yo tengo P o F o contradicción, ¿qué propiedad podríamos utilizar? Si tengo P o contradicción, sería una neutra. Entonces, aquí tendríamos una neutra, donde esto nos quedaría P y el resultado quedaría con Q. Entonces, el resultado total sería la escritura original, la proposición compuesta original, y que es equivalentemente lógica a P o Q. Esta sería el resultado que nosotros podríamos tener. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cómo es en sí? ¿Cómo se llama el tema en sí? Disculpe. Esta es álgebra proposicional. Aquí estamos Álgebra. haciendo uso de de expresiones compuestas e ir reduciéndolas por medio de las propiedades lógicas. Bien, gracias, licenciado. Muy bien, no se preocupe, con gusto. Entonces, como les estoy explicando, aquí tenemos que ir encontrándole la lógica de tal manera que nosotros podamos ir observando expresiones que nos sirvan para poder ir reduciendo ese tipo de expresiones. Entonces, ahorita, como les vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa es de que ustedes logren hacerlo. Su compañera, pues, pudo realizarlo, solamente se saltó un paso, pero pudo realizarlo muy bien, quiero decirlo, muy bien. Entonces, ahorita voy a colocar nuevamente una expresión y quisiera que juntos la pudiéramos realizar, pero quiero que primero lo intenten hacer ustedes por sus cuentas con las propiedades que se les está proporcionando y de la misma manera, pues nosotros podamos ir buscando escrituras que nos vayan sirviendo para todo esto. Entonces, Licenciado, una pregunta. dígame. ¿Hay otra manera, o sea, hay otro camino para poderlo hacer? O sea, no es necesariamente esas razones, o Mire, son exactamente usted hubiera esas. podido comenzar de otra manera. Ah, sí, porque yo había iniciado con distributiva, iba con otras, pero se me había alargado más, ¿va? Sí, o sea, usted puede ir utilizando otras formas, pero como le vuelvo a repetir, de la misma manera usted tendría que llegar Sí, al mismo resultado. Exactamente. Ok, gracias. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es nuevamente colocar una escritura para que ustedes nuevamente lo logren hacer y después de esa parte, pues tengamos otro ejemplo para poder hacer. Aquí dice, vamos, creo que alguien mandó una foto, solo que lo está al revés. Perdón, Lick, y si no usé las mismas que usted, pero me quedó el mismo resultado. Es lo que les estaba comentando ahorita. Ustedes pueden utilizar diferentes procedimientos para llegar al resultado. No necesariamente tiene que ser el mismo procedimiento que yo estoy utilizando. Ustedes pueden ir viendo qué forma les podría quedar de tal manera que lleguemos al mismo resultado. Si usted llega al resultado, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Simplemente, pues, es otra forma con el que usted está utilizando para llegar al mismo resultado. Entonces, no hay ningún inconveniente que usted tenga una escritura y esa escritura pueda servirles a ustedes para llegar a ese resultado. Inclusive, puede ser que alguien pueda encontrar de una manera más sencilla para llegar a ese resultado. Bueno, entonces vamos a continuar viendo otra forma para que ustedes puedan observar. Vamos a colocar P, O, P, I, P, O, Q. Ahora miren, lo que voy a hacer en este caso es de que yo les voy a proporcionar
la equivalencia lógica para que ustedes sepan que esta expresión tendría que llegar a ser P. O sea, en la reducción que yo vaya utilizando aquí, tengo que llegar a que sea P. Entonces vamos a dejar un tiempito para que ustedes lo puedan resolver. Solo voy a... Bueno, continuamos. Aquí a un compañero o compañera suya ya envió la respuesta. Quiero comentarles de que está bastante bien. Es Evelyn. Aquí pudo observar Evelyn que en este patrón que nosotros tenemos acá tenemos una absorción. Entonces, lo que voy a hacer es quitar esto para que lleguemos a esta respuesta. Te voy a colocar las razones. Y Evelyn pudo observar que esto tiene una similitud con la parte de la absorción. Si ustedes miran, aquí tenemos P, O y P y Q. Y también tenemos en el caso de que sea al revés, se absorbe para que este sea P. Y precisamente tenemos esa parte acá, que esto sea, utilizando esto, podemos hacer la absorción. Ahora, si yo tengo P o P, según lo que estamos observando aquí, si yo tengo P o P, por el idempotente, llegaríamos a ser P. Por idempotente, llegaría a ser P. Ahí tendríamos nosotros nuestro resultado. Ahora quiero comentar de que por lo general nosotros utilizamos también escrituras como las tablas, como la parte lógica, como las compuertas lógicas, perdón. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros podríamos representar, aquí es donde tenemos la vinculación de las compuertas lógicas, como P. ¿Qué compuerta lógica parecería ser esta que estamos observando acá? A ver, ¿qué compuerta lógica se parece a esta? Una OR. La O, la O, la OR o la O. Exactamente. Y miremos otra compuerta lógica que tengamos acá y que nos sirva para hacer un mapita, y a través de ese mapita nosotros vamos a encontrar una reducción. ¿Qué mapa nos podría servir para entender esta tabla? ¿O qué compuerta, perdón? Ando, profe. ¿Perdón? La I. La I, la AN. Exacto. Ajá. Exactamente. Entonces, a nosotros se nos puede presentar compuertas para que nosotros podamos ir reduciendo. Entonces, miremos acá una expresión para que nosotros podamos observar y poder escribirlo de forma de proposición compuesta. ¿Qué pasaría si yo tengo una escritura más o menos así? Aquí tendríamos P, aquí tendríamos Q, aquí tendríamos R, vamos a observar, acá tenemos P, acá tenemos R, y acá nuevamente tenemos la negación de Q. Observemos ahora aquí, tenemos P, la negación de T y R. Bueno, y esto llegaría para finalizar. ¿Cómo podríamos escribir esto como una proposición compuesta? A ver, alguien que se imagine cómo escribir esto como una proposición compuesta. Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos estos son O, ¿sí o no? Sí, licenciado, y después vendría un I con otros O, y después Exacto. otro I con otros O.
Exactamente. Entonces aquí tendríamos P o Q o R. Y aquí tendríamos P o T o la negación de Q. No era R. Ah, sí. Gracias. Sí es R. Y P o negación de T o R. Ahí es. Esa sería la escritura de esta expresión. Entonces, ahora en este caso, se nos va a pedir, se nos va a presentar un mapa. Nosotros vamos a hacer su escritura y vamos a simplificar esta escritura con las propiedades lógicas, que es lo que quiero que intentemos hacer en este momento. Se nos va a presentar. Tenemos aquí la P. Aquí vamos a tener a R, a la negación de R. Tenemos a Q y a la negación de Q. Entonces, por medio de las tablas lógicas, nosotros vamos de las proposiciones, permítanme, solo déjenme bajar esto ya aquí. Por medio de las propiedades lógicas, vamos a ir reduciendo esta tabla que se nos está presentando en este momento. Entonces, aquí se nos está presentando una tabla. Primero la tenemos que escribir de una forma de proposición y después, por medio de las tablas, vamos a ir reduciendo esta expresión. Entonces, aquí tenemos ya nuestro mapa. A través de este mapa, vuelvo a repetir, vamos a escribirlo como proposición compuesta. Después de escribirlo como proposición compuesta, vamos a reducir y simplificar la tabla. Bueno, nuevamente vamos a tomar el tiempito. Quiero que lo vayamos logrando. La idea es que vayamos buscando esos resultados. Entonces vamos a ir observando cómo nos puede ir quedando esta escritura. Primero, escribámoslo en una proposición compuesta. Si nosotros lo escribimos en una proposición compuesta, tendríamos, lo voy a colocar con color rojo, P, I, esto estaría con O, la negación de R, O, Q, O, negación de Q. Entonces vamos a ponerlo en un corchete porque todo esto está vinculado con lo de abajo. Entonces vamos a ver, en el caso de aquí, como esta conexión que tendríamos de aquí con esto sería una O. O. Y aquí tenemos que estos están conectados con OR, por lo tanto va a quedar R, O, T, O negación de R. Y la negación de Q. Esta sería la parte que nosotros tendríamos. Entonces, ya con esto nosotros podemos empezar a buscar razonamientos lógicos de tal manera que nos simplifique esta expresión. Aquí vamos a encontrar que yo la estaba resolviendo hace un momentito para intentar hacerlo de otra manera como lo hice hace rato. Y estaba encontrando que podríamos utilizar un mismo razonamiento, una propiedad para resolverlo. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos esto y el R con este R, estas dos, ¿qué propiedad podemos utilizar ahí? A ver, alguien que lo diga. Porque tengo... Inversa. La inversa. Inversa. Tengo este con su misma negación. ¿Y cuál sería el resultado de esto? Tautología. Tautología. O sea que aquí tendría no R con tautología. Y aquí podríamos dejar a la T con tautología también. Y la negación de Q. Vuelvo a repetir, en este caso, esto sería el uso
de inversas. De inversas prácticamente. Bueno, entonces miremos qué más podemos hacer aquí. Porque si yo tengo no R o tautología, ¿qué propiedad podemos utilizar acá? Neutra. Neutra. ¿Y qué es lo que podríamos dejar en este caso? ¿Qué nos quedaría con el no R y la o tautología? ¿Cuál sería el resultado? Tautología. Tautología, exactamente. O, nuevamente tenemos la situación acá. Tenemos T o tautología, que nuevamente nos va a quedar tautología. Solo que en este caso el TO se escribe con T mayúscula. Y la negación de Q. Ahora miremos. ¿Qué propiedad me hace trabajar con P y tautología? P y tautología. Neutra. Neutra. ¿Y cuál sería el resultado? P, P. P. ¿Y acá? negación de Q. Negación de Q. O sea que si nosotros dejamos esto, la abreviatura de esto nos quedaría de la siguiente manera. Esta sería la parte equivalentemente lógica de todo esto que tenemos acá. ¿Alguna duda? No, licenciado, lo que quiere es práctica. Exactamente. Esto es como ver las identidades trigonométricas. Exactamente. Aquí es donde nosotros empezamos a utilizar práctica y es ahí donde vamos a necesitar esa situación de práctica. Licenciado, esta es parte también de álgebra proposicional, ¿verdad? Exactamente, solamente que estamos vinculando el tema de las tablas de verdad ya en esta situación. Perdón, de las compuertas lógicas ya en esta situación, que estamos haciendo una vinculación de estos dos contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado. Muy de acuerdo. Sí, licenciado. Sí, dígame. Solamente la primera en donde se colocó neutra. Yo lo había hecho así, pero la propiedad que se usaba ahí era la dominación. ¿En cuál? En la primera que se colocó neutra. Uh-huh. Mire, pues, ¿usted utilizó cuál me dijo? Dominación. La dominación. Bueno, Sí, es que aquí iría dominación. sí, Ajá. tiene razón. Aquí sería dominación. Dominación sería en este caso. Sí, tiene razón. Es dominación. Permítame, lo voy a cambiar. Bueno. Licenciado, una pregunta. Perdón, era en la otra, era que era En la tercera fila, en la segunda fila. Sí, aquí era. Sí, dígame. Sí, licenciado, donde se aplicó la inversa en negación de R y o tautología. Vamos a ver, ¿dónde se aplicó? Es en la segunda fila, ahí Ajá, mero. ahí. Ahí aplicó la inversa en ese paréntesis y en el otro paréntesis, ¿cierto? Mire, pues, donde están las inversas es cuando tengo Q o negación de Q y R o negación de R. Ok, y la segunda fila entonces es la dominación. Es la dominación, donde tengo con la negación de R o tautología nos queda tautología. Ok, excelente, muchas gracias. De nada, con gusto. Bueno. Tenía una pregunta. Dígame. ¿El caso de la negación de R no afecta al momento de aplicar dominación? No, en este caso, al momento en que, si usted mira las fórmulas, ese es un esquema de lo que podría quedar. Por ejemplo, si yo tengo P, tengo negación de T, tengo negación, o sea, es la estructura. No significa que tenga que quedar algo
diferente, sino que con eso, con la estructura que estoy teniendo, yo ya tengo un resultado. Gracias. Muy bien. Vamos a... Licenciado, solo una última pregunta. Sí, diga. Cuando, póngale que se aparecen tres proposiciones, digamos, ¿verdad? No importa si no es R, bueno, que puede ser otra Ah, sí. representativa. No necesariamente tienen que ser las letras que están acá. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí, imagínense que nos haya quedado Q o R. O sea, no estoy utilizando las mismas, solamente estoy utilizando la estructura de esto. Pero yo Muy ya bien. sé que el resultado aquí tendría que ser Q. ¿Ah? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, como les vuelvo a repetir, aquí ya estamos viendo cómo se llama, vinculando los conocimientos de las compuertas lógicas con el álgebra proposicional. Y ustedes se están dando cuenta que aquí tenemos mucha conexión entre esos temas, ¿verdad? Entonces, el siguiente tema se llama implicación lógica. Cuando empezamos a estudiar la implicación lógica, vamos a utilizar formas, estructuras para llegar a una respuesta lógica. Entonces, nosotros vamos a utilizar a considerar formas generales de argumentos para demostrar si el resultado es válido. Entonces, aquí lo que vamos a necesitar es la parte de poder implicar a un resultado. Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente estructura, como por ejemplo P1, que las P se van a llamar premisas, P2, P3, sucesivamente hasta llegar a Pn, dependiendo de las premisas que nosotros tengamos, nosotros vamos a llegar a una conclusión. Esa conclusión es la estructura, esta esquema que tenemos aquí, es la estructura de una implicación lógica. Entonces, es donde nosotros empezamos a pensar que, por ejemplo, tengamos premisas y estas premisas nos lleven a tener una conclusión lógica. Cuando no se llega a una conclusión lógica es porque alguna de las premisas que se nos están dando es errónea. Entonces ahí es lo que nosotros vamos a ir conociendo como falacias, que es un resultado inválido. Entonces, nosotros tenemos que, cuando nosotros empezamos a trabajar esta parte de la implicación lógica, nosotros tenemos que tener la seguridad que estas premisas van a ser verdaderas. Porque ustedes saben de que si todo esto es verdadero y la conclusión es verdadera, entonces la estructura está bien, ¿no? Porque el resultado va a ser verdadero. Pero si nosotros tenemos que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, entonces llegaríamos a una falsedad, a una contradicción. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ver estas implicaciones lógicas y estas reglas de inferencias. Por ejemplo, vamos a asumir algunas estructuras para que ustedes empiecen a ver cómo podría ser este ejemplo. Vamos a escribir, por ejemplo, que P va a ser Juan participa como jurado. Podemos escribir que Q representaría a Juan saldrá de viaje. Falta la O. De viaje. Y R, que sería Juan deberá
comprar un traje nuevo. Entonces, a partir de esto, yo puedo tener algunas escrituras que me ayuden a tener una inferencia lógica y a través de eso, pues llegar a una conclusión, pero es dependiendo cómo se escriba esta situación. Entonces, por ejemplo, en el caso que yo tenga la siguiente escritura, decir P implica a QR, Q y R. Y en el caso de aquí, que Q o R, con todo esto llegara a implicar a un resultado que fuera P. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que ir analizando cuál podría ser verdadera y cuál podría ser falsa. Entonces, aquí es donde nosotros podríamos utilizar alguna situación para que nos ayudara a encontrar qué haría esto como una situación anómala. Si nosotros leemos esto, ¿cómo nos quedaría la escritura? Juan participa como jurado. Ajá. Podríamos escribir, si Juan participa como jurado, entonces saldrá de viaje y deberá comprobar deberá comprar un traje nuevo. Y saldrá de viaje. Juan saldrá de viaje. O compra. Juan deberá comprar un traje. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que Juan participa como jurado. Esa sería la escritura de toda esta parte simbólica. Sin embargo, si utilizamos las tablas de verdad, nosotros vamos a encontrar que hay alguna construcción aquí que pueda servir que sea verdadero, que sea falso. Que haya una falsedad en esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por medio de la tabla de verdad. Vamos a ir observando. Por ejemplo, ¿cuántas proposiciones miramos acá? Miramos 3. 3. Entonces vamos a tener 8 combinaciones. 8. Entonces vamos a tener 4 verdaderas. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nos va a caber acá. 4 verdaderas y 4 falsas. Y aquí nos va a quedar verdadera, falsa. 2 verdaderas y 2 falsas sería, perdón. Y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. En R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Nuevamente aquí tenemos Q, que sería verdadero, y verdadero, y falso, y falso. Verdadero, verdadero, y falso, falso. Aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y en P, verdadero, 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 verdadero y 4 falsos. Si Lourdes puede preguntar. Disculpe, licenciado, aquí en el enunciado ya es que hay 2 corchetes cerrados, pero solo hay uno abierto. Permítame, vamos a ver. Ah, sí, tiene razón. Es que acá, este sería de aquí, el corchete que tenemos acá. Lo vamos a colocar. Gracias por señalar. Y pues, podríamos quitarlo o dejar toda la estructura acá, ¿verdad? Ah, no. Para dejarlo más claro, podríamos dejar un paréntesis en todo esto y así quedaría mejor esta estructura. Ahí estamos. Muchas gracias, Lourdes. Sí, aquí queda mejor. Bueno, comenzamos con esto. ¿Qué colectivo tenemos acá?
¿Y cuándo es Y. verdadero y? Las dos son verdaderas. Cuando las dos son verdaderas. Entonces aquí es verdadero, aquí es falso, 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 verdadero, falso, falso, falso. ¿Cuándo es verdadero este conectivo? Cuando hay un verdadero. Cuando por lo menos hay un verdadero. Entonces aquí sería verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, verdadero y falso. Aquí tenemos una implicación que trabajaríamos con esta parte. Entonces la voy a cambiar a color azul para que trabajemos directamente con esta que tenemos acá. Miren, y lo vamos a ir colocando con color verde. ¿Cuándo es verdadero la implicación? A ver, si alguien se recuerda. En cualquier caso, excepto cuando el antecedente es verdadero y la consecuencia es falsa. Excelente. Entonces aquí es verdadero. Aquí es falso. 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 Verdadero, 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 verdadero. Entonces, ya tengo mi resultado. Solamente que voy a trabajar aquí con color verde porque vamos a trabajar todo lo que está en verde con lo que está en verde acá. Vamos a colocar el resultado con color negro. Trabajaríamos los verdes. ¿Qué conectivo tenemos acá? Conjunción y. Exacto. ¿Y cuándo es verdadero? Cuando ambos son verdaderos. Bueno, entonces el primero sería verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y falso. Bueno, entonces ya tenemos acá para trabajar esto con el P. Vamos a cambiar esto con color negro para que así sepan ustedes que así estoy trabajando este con este. Entonces el resultado lo vamos a colocar, vamos a utilizar otro colorcito. Vamos a ver, vamos a colocar, bueno, no sé qué color observan ustedes esto. Pero ¿cuándo sería verdadero la implicación? A ver. Únicamente es falso si el antecedente es verdadero y el adelante es falso. Exacto. El consecuente es falso. Muy bien, aquí tendríamos verdadero. Aquí tendríamos verdadero, 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 falso, falso, falso y verdadero. Entonces nosotros podemos observar que en esta estructura que nosotros tenemos acá, hay condiciones donde esto va a ser válido, que esto va a ser verdadero, y van a haber condiciones donde no es verdadero, sino que tendríamos una construcción falsa en esta situación. Entonces, ahí es donde nosotros probamos la validez y la invalidez de esta situación. Ahora, si todo hubiera quedado como verdadero, entonces esa sería prácticamente una tautología que nosotros tendríamos para esa escritura. No sé si hay dudas hasta el momento, por favor, las pueden compartir en este momento. Hay que colocarle qué resultado nos dio. Tautología, contradicción o... No, aquí no. Lo que estamos observando es que la conclusión de esta escritura va a ser válido y va a ser inválido en diferentes situaciones. Va a ser válido en estas partes, pero va a ser inválido en estas otras partes. O sea que hay una situación donde podamos encontrar la invalidez de una estructura que se nos presente con implicación. Entonces es donde nosotros estamos observando esa parte. ¿Ya? Gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, viendo esto, nosotros hubiéramos podido, con esta estructura que tenemos acá, ir probando si tenemos una parte de invalidez de la siguiente manera. Por ejemplo, esta sería otra forma que hubiéramos podido hacer. Observemos aquí, para ver si hay una contradicción entre la estructura que se nos presentó. Para esta situación, tendríamos que considerar que estas situaciones nos quedarán como
como verdadera, y ahí está como falsa. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Ir viendo qué situaciones podría suceder en este caso para que todo esto fuera verdadero y esta parte fuera falsa para que nos quedara inválido esto. Entonces, lo que primero podemos observar es que P tendría que ser falso. Entonces, aquí tendríamos que este es falso y este es falso. Ahora, en el caso de lo que nosotros tenemos aquí, si el antecedente es falso, no importa cómo tengamos acá la estructura, si queda falso va a ser verdadero, porque es una implicación. Entonces tenemos que buscar valores que podamos ir sustituyendo para este valor, solo que aquí hace falta una Q con R, ¿verdad? Una Q o R. Aquí tenemos un conectivo lógico y esto nos tiene que quedar que los dos sean verdaderos. Entonces podríamos colocar con que uno de los dos sean verdaderos o puede ser que ambos sean verdaderos. O sea que aquí podría ser que R sea verdadero o Q sea verdadero, o puede ser la opción de que Q sea verdadero, este sea falso, o puede ser de que este sea falso y este sea verdadero en esta situación. Y lo mismo sucedería para esta situación, que tendríamos que tener que los dos puedan ser verdaderos, que los dos puedan ser falsos, que que el primero puede ser verdadero y que el segundo puede ser falso, para que se cumpliera esta situación. Entonces nosotros estamos notando acá que efectivamente hay tres partes que nos hacen falso este resultado. Por ejemplo, ya definimos que P es falso, pero Q puede ser verdadero, pero también puede ser falso. Y que R puede ser verdadero, pero que también puede ser falso. Y esto lo estamos observando en esta otra situación. O sea, si nosotros nos queremos enfocar directamente a encontrar la contradicción de esta implicación, podemos ir haciendo la estructura tomando el antecedente como verdadero y el consecuente como falso para ver cuál sería la estructura que quedaría. Y si ustedes observan, tendríamos tres contradicciones, que es lo que estamos observando acá, y tendríamos que los otros 5 serían verdaderos, que sería otra forma que nosotros podríamos enfocarnos para ir directamente a estudiar si es que hay una contradicción y si es que la hubiera, ¿cuál podría ser? No sé si está claro esto, por favor, si no me preguntan. ¿Está claro o hay dudas? Esa es otra forma de comprobar aparte de hacer la tabla de verdad, licenciado. Sí, o sea, aquí podríamos, esta sería para encontrar las contradicciones directamente. Ah, ya, muchas gracias. ¿Lourdes? Ahí las respuestas sería que P tiene que ser falso, Q puede ser verdadero y falso, R puede ser verdadero y falso, pero lo que no se puede dar es de que Q y R sean al mismo tiempo falsos. Exactamente. Ok, gracias. Exactamente. Aquí no podría ser que estos dos sean falsos. Lo voy a poner con rojo. Puede ser que estas dos no sean falsas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos falso aquí, bueno, por lo menos aquí nos daría verdadero, pero aquí nos daría falso y aquí tenemos un conectivo que es el y verdadero y falso nos da falso. Entonces aquí llegaríamos nuevamente a algo anómalo. Entonces, sería importante señalar eso. Gracias por esa consideración. Ambos no pueden ser falsos. Ahí estamos. Muy bien, Lourdes, qué bien que observó eso. No sé si hay alguna otra persona que quisiera comentar o preguntar. Si no, pues prosigo. Bueno. Como les estaba comentando, vamos a encontrar ahora unas reglas de inferencias. Hay diferentes reglas de inferencias que nos van a ayudar a construir
una conclusión. Y estos son métodos de demostración que nos van a ayudar para poder llegar a un resultado. Por ejemplo, la primera, voy a escribir aquí las reglas. Vamos a ver. Las reglas de inferencia. Y aquí podríamos encontrar la primera que se llama simplificación. Y la simplificación es de que si yo tengo P o Q, podemos tener una conclusión. Vamos a poner aquí las premisas. Que sea P o que sea Q por aparte. Entonces esa sería la conclusión que nosotros podríamos tener si se nos presentara esta estructura. También tenemos la forma en que vamos a abreviar la simplificación va a ser como simp, para que ustedes puedan ir colocando esto en las pruebas. Ahora miremos la adjunción. Adjunción puede ser de que nosotros pegamos P o que tengamos Q y que tengamos la conclusión que pueda ser P y Q. Esa sería prácticamente la adjunción. ¿Y cómo vamos a abreviar la adjunción? La adjunción la vamos a abreviar como ADG. DJ, perdón. Después miremos la adición, que lo vamos a abreviar como ADI. ADI. ¿Y cuál sería esto? Si nosotros tenemos una premisa P, su conclusión va a ser P o Q en cualquier situación. O sea, si yo tengo una P, yo puedo añadirle cualquier otra letra que nosotros queramos. P o Q. Ahora, aquí hay una que esta es muy importante y esta se llama modus ponens. Que lo vamos a abreviar como MP. Y esta estructura sería de la siguiente manera. Si tengo P y P implica a Q, nuestra conclusión va a ser Q. Otro nombre con que se conoce a esta modus ponens se le conoce como separación también. También tenemos otro modus que se llama modus tollens, que su abreviatura va a ser MT. Y nos dice que si tenemos que P implica Q y tenemos también que la negación de Q, perdón, vamos a ponerla como mayúscula porque las voy colocando como mayúscula. Entonces la conclusión que nosotros tendríamos acá sería la negación de P. Otro nombre con que se conoce al modus tollens es como contraposición. Ese es otro nombre que se le conoce al modus ponens. También tenemos el silogismo disyuntivo. Silogismo, permítanme que a veces por escribir sale mala letra. Silogismo disyuntivo. Que la abreviatura va a ser SD. Entonces vamos a tener que P o Q, esto es lo que le voy a poner nuevamente como mayúscula para P o Q, y tenemos la negación de P, nuestra conclusión va a ser Q.
Ese sería el silogismo disyuntivo. Voy a continuar con otra página. De todos modos, siempre yo les voy a enviar el ¿cómo se llama? El PDF de esto. Vamos a ver el próximo, que sería el silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Entonces, en el silogismo hipotético, que lo vamos a abreviar como SH, nos dicen, si P implica a Q y Q implica a R, entonces la conclusión va a ser que P implica a R. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes puedan ir observando cuál es este razonamiento lógico que estamos señalando. Por ejemplo, el dilema, el siguiente va a ser el dilema constructivo. Dilema constructivo. Ahorita solo estamos escribiendo para que ustedes lo vayan conociendo. Nos dice que si tengo que P o Q, P implica a R y que Q implica a S, entonces nuestra conclusión va a ser que R o S. Y la abreviatura del dilema constructivo va a ser DC. Miremos el dilema destructivo. El dilema destructivo, la negación de R y la negación de S, P implica a R y Q implica a S, nuestra conclusión va a ser la negación de P o la negación de Q. Y por último, tendríamos la ley de caos. Que no pusimos la abreviatura de la dilema destructiva, que va a ser DD. Y la ley de caos, que va a ser LC, que es la que vamos a conocer. Si P implica a Q y la negación de P implica a R, entonces nuestra conclusión va a ser que Q o R. Entonces aquí ya tenemos nuestras construcciones acerca de las reglas de inferencia. Ahora vamos a explicar algunas para que ustedes las vayan conociendo y así ustedes van observando cómo es que podemos ir familiarizando estos contenidos. Primero quisiera colocar ¿cómo se llama? Acerca del modus ponens, que también se le escribe como modus ponendo ponens. Quiero comentar de que esta es una forma de afirmar y de afirmar al afirmar. En este caso es una regla de implicación que nos ayuda a resumir un argumento que es válido. Entonces, nosotros por medio de reglas de inferencia y lógica proposicional, se puede resumir escribiendo algunos ejemplos que se utilizaron en la antigua Grecia, que es que inclusive estas escrituras tienen su trasfondo en esta situación, que tengamos que P implica Q y P, entonces la conclusión sería Q. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que P nos va a señalar está lloviendo. Podemos escribir que Q sería te espero dentro del teatro.
Vamos a ver, teatro. Entonces, miremos la construcción de esta situación. Si tenemos P, aquí podríamos decir, si está lloviendo, entonces te espero dentro del teatro. La parte que vamos a afirmar, estamos afirmando, está lloviendo. Por lo tanto, mi conclusión, ¿cuál sería? Te espero dentro del teatro. Esos serían razonamientos lógicos que nos ayudan a poder entender esta situación. Quiero comentar de que inclusive algunos textos ustedes los van a observar de esta manera. P implica Q, porque estas serían dos premisas, y P, entonces tendríamos la conclusión, que en este caso sería Q. Pero aquí ya tenemos el componente de la situación que nos explicaría a partir del modus ponens. No sé si hay alguna duda que puedan preguntar en este momento. Si no, continúo. ¿Alguna duda? No. Licenciado. Bueno, entonces miremos otra estructura que nosotros podamos tener. En esto implica a Q, que habíamos dicho. Vamos a colocar el modus tollens o modus tollendo tollens, que también se conoce así. Quiero comentar que el modus tollens, si el modus ponendo pones es el que afirma, el modus tollendo tollens es el que niega. Entonces vamos a observar acá, si yo tengo la estructura P implica Q, la negación de Q, entonces nuestra conclusión sería la negación de P. Miremos con este mismo ejemplo. Si está lloviendo, entonces te espero dentro del teatro. Entonces, miremos la estructura acá. Aquí dice, no te espero dentro del teatro. Por lo tanto, no está lloviendo. ¿Está comprendido esto? La estructura que estamos presentando aquí. Sí. Bueno, entonces, esto lo podemos escribir de esta manera para que ustedes vayan observando. Siempre las premisas van a estar separados con el I. Y llegaríamos a la conclusión de la negación de P. Solo vamos a borrar esta parte que nosotros tenemos aquí. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos silogismos, los silogismos son parte que nos ayudaría para poder entender que una expresión transitiva, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, vamos a poner aquí P, Q y R. Entonces vamos a ver ejemplo del silogismo hipotético. Vamos a comenzar con el silogismo hipotético para que ustedes observen un ejemplo de esto. Bueno, miremos pues. Vamos a ir escribiendo algunas situaciones. Vamos a poner me despierto a la P. El Q sería puedo ir a la fiesta. Puedo ir a la fiesta. No, es que tiene que ser un ejemplo más transitivo. Si no, vamos a generar situaciones que no tengan
partes lógicas que no lleven a nada. Miremos en este caso. Vamos a ver. 3,000, sí, 3,500, no, 35,244 es divisible entre 396. Ahora vamos a decir acá, 35,244 es divisible entre 66. Y en el caso de que nosotros tengamos acá 35,244 es divisible entre 3, por ejemplo. Entonces, si utilizamos el silogismo hipotético, tendríamos el siguiente esquema. P implica a Q, Q implica a R, y la conclusión sería que P implica a R. Entonces, nosotros podemos decir, si 35,244 es divisible entre 396, entonces 35,244 es divisible entre 66. Sería la primera parte que tenemos aquí. Si 35,244 es divisible entre 66, entonces 35,244 es divisible dentro de 3. ¿Cuál sería nuestra conclusión? Si 35,244 es divisible dentro de 396, entonces 35,244 es divisible entre 3. Que ese sería un esquema de un silogismo hipotético, la cual nos va llegando a decir de una forma transitiva lo que nosotros estamos observando de esta manera. Entonces nosotros podríamos escribir P implica a Q y Q implica a R. Entonces P implica a R, que ese sería prácticamente el silogismo hipotético que nosotros podríamos tener en esta situación. Ahora, con las reglas de inferencia, que por favor, si alguien me hiciera el favor de tomarle captura y la vamos a ir colocando en Telegram. ¿Me avisan cuando ya, por favor? ¿Tenemos ya esta parte? Va. Ahora esta otra, por favor, para que así lo tengamos presente. Y vamos a hacer demostraciones a partir de los razonamientos que se nos van a presentar acá. Entonces, nos van a dar un argumento y a través de ese argumento nosotros vamos a llegar a un resultado por medio de las reglas de inferencia. Entonces, podríamos decir la primera premisa, que sería Rita está horneando un pastel. La segunda premisa es si Rita está horneando un pastel, entonces no está practicando flauta. Y nos vamos con la tercera premisa. Si Rita no está practicando flauta, entonces su padre
no pagará el seguro del automóvil. Y la conclusión, en este caso, sabemos de que llegamos a la conclusión cuando se utiliza esto. Por lo tanto, si ustedes observan en las anteriores estos 3 puntitos, pues eso es lo que señala. Por lo tanto, el padre de Rita no pagará el seguro del automóvil. Bueno, entonces, como les vuelvo a repetir, aquí se nos está presentando, nos están dando un argumento para que nosotros podamos establecer su validez por medio de las reglas de inferencia. Entonces, podríamos ir categorizando esta situación. Podemos decir que P va a ser que Rita está horneando un pastel. Esto sería el P. Entonces, acá dice, si Rita está horneando un pastel, entonces no está practicando flauta. Entonces, vamos a decir que P es Rita está horneando un pastel. Si P es esto, ¿qué sería entonces Q? ¿Qué podríamos decir de Q? Que no está practicando flauta. Lo vamos a poner como positivo. Está practicando flauta. Entonces, ¿cómo? Porque ahora dice, si Rita está practicando flauta, no está practicando flauta, entonces tendríamos otra expresión que podríamos utilizar acá. El padre pagará, lo vamos a escribir siempre como positivo, pagará el seguro del automóvil. Muy bien. Ya con esto nosotros podemos escribir la expresión en términos de conectivos. Vamos a ir observando cómo nos quedaría esta situación acá. Ya tenemos aquí las premisas. La primera premisa dice, Rita está horneando pastel. Entonces aquí va a ser P. ¿Cuál sería la segunda premisa? Si Rita está horneando pastel, entonces, ¿qué? No está practicando flauta. ¿Cómo podríamos eso? Como la negación de Q. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Si no, por favor, alguien que pueda decir. Sí, licenciado, así es. Va. Miremos la tercera premisa. Si Rita no está practicando la flauta, entonces, ¿qué? El padre no pagará el seguro. Entonces, y aquí vendría la parte de la conclusión que nos dice, por lo tanto, el padre no pagará el seguro. Aquí tenemos nosotros la situación y la estructura, y a través de esta estructura vamos a establecer la validez de este argumento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a irnos a la siguiente página, vamos a copiar esta estructura, la vamos a colocar aquí al inicio para que la tengamos a la vista. Entonces nosotros vamos a ir escribiendo primero la parte de las premisas para que nos ayude a ir observando esta situación. Podemos decir, por ejemplo, P, vamos a escribir aquí, permítanme, vamos a poner aquí los pasos y aquí vamos a colocar las razones. Entonces vamos a colocar P, que esta es una premisa, que es la premisa 1. P, entonces la negación de Q,
que también es una premisa, que es la que nos están dando acá. Y la negación de Q implica a la negación de R, que esta sería la tercera premisa. Entonces nosotros a través de las premisas tenemos que hacer construcciones para que podamos ir entendiendo esta situación. Por ejemplo, si ustedes observan, vamos a ir colocando aquí paso 1, paso 2, paso 3 para ir observando. Si ustedes observan en el paso 1, en el paso 2, perdón, y en el paso 3 tenemos una regla de inferencia. ¿Qué regla de inferencia tenemos? En el paso 2 y en el paso 3. ¿Qué regla de inferencia podemos observar aquí? P implica a la negación de Q, la negación de Q implica la negación de R. ¿Qué paso podemos observar ahí? Miremos acá. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. ¿Cómo se le llama esto? Silogismo hipotético. Entonces, por el paso 2 y el paso 3, utilizando el silogismo hipotético, si P implica la negación de Q y Q implica a la negación de R, ¿cuál sería mi conclusión en este caso? Que P implica a la negación de R. ¿Estamos todos de acuerdo? Por favor, si pueden... Sí, licenciado. ¿Sí Ahí estamos? me perdí, licenciado. Muy bien. Ahora miremos en el caso de que tengamos aquí el paso 4. Aquí tenemos el paso 4 y el paso 1. ¿Qué podemos notar aquí? Miremos primero el paso 4 y después el paso 1. P implica a R. P, ¿qué podemos observar ahí? Miremos. P implica Q. P, ¿cuál sería la conclusión? Q. Q. Entonces, P implica R. P, ¿cuál sería la conclusión? Negación de R. ¿Y esto por qué es? Por modus ponens. Y ahí aquí llegamos a demostrar por las reglas de inferencia que el argumento es válido. Entonces ustedes están observando que efectivamente sí se está cumpliendo este argumento. Tiene validez este argumento por medio de las reglas de inferencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tuve que utilizar todas mis premisas para poder asegurar el argumento que tengo acá. Si yo no uso todas mis premisas, entonces no podría llegar a una conclusión sin tenerlas a la vista. Por favor, si hay dudas, pueden preguntar en este momento. Si no, pues yo asumiría que está Podría repetir de nuevo, licenciado, disculpe. Va, y bueno, mire, pues lo que hice aquí, bueno, fue que nos dieron este argumento. Esto es un argumento. Entonces yo fui separando a partir de este argumento quién era la letra, la letra P, la letra Q, la letra R. Si ustedes se dio cuenta, todo fue argumentado en positivo, porque si en algún momento una premisa lo tomara como negativo, yo lo pongo como negación. Entonces, a partir de esto, dice, Rita está horneando pastel, que eso fue lo que coloqué como P. En la segunda premisa nos dice, si Rita está horneando pastel, entonces no está practicando flauta. Entonces, esto lo podríamos poner como Q, pero lo tendríamos que poner como positivo. Está practicando flauta, que sería el Q. Ahora miremos la premisa 3. Si Rita no está practicando flauta, que ya lo tenemos como Q, entonces su padre no pagará el seguro de automóvil. Entonces, la R tendría que ser el padre pagará el seguro del automóvil. Por lo tanto, el padre de Rita, que lo coloqué con minúscula aquí, no pagará el seguro del automóvil. Entonces, escribiendo ya con las letras, miremos, Rita está horneando pastel, es la primera premisa que es P. La segunda premisa dice, si Rita está horneando un pastel, o sea, P, entonces no está practicando flauta. Entonces pongo la negación de esto.
Si Q está practicando flauta, cuando me dicen no está practicando flauta, sería no Q. Ahora, en la tercera premisa dice, si Rita no está practicando flauta, entonces su padre no pagará el seguro de automóvil. Y para eso utilizamos R. El padre pagará el seguro de automóvil. Por eso lo puse como negación. Y la cuarta que nos dice, por lo tanto, el padre de Rita no pagará el seguro de automóvil. Por eso puse, por lo tanto, el padre de Rita no pagará el seguro de automóvil. Entonces, este es mi argumento, mi argumento ya escrito en expresiones proposicionales, y a través de esta expresión proposicional, yo voy a tener que comprobar la validez de esto haciendo uso de las reglas de inferencia. Entonces, lo primero que hice fue colocar a P. P implica Q, no Q. Q implica R, que estas son las premisas, miren. Y si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo en el paso 2, que es la premisa 2, y el paso 3, que es la premisa 3, tengo un silogismo hipotético. ¿Qué nos dice el silogismo hipotético? Miremos. Si P implica Q y Q implica R, entonces P implica R. Entonces aquí tengo, si P implica a no Q y no implica a no R, entonces el silogismo hipotético nos diría que P implica a no R, que eso sería lo que nosotros tenemos acá. Ahora, en el paso 4 y en el paso 1, que es el paso 4 y el paso 1, nosotros podemos ver un modus ponens. Miremos el modus ponens. Si dice, si P implica Q, P, entonces la conclusión sería Q. Y aquí tenemos, si P implica a no Q, tenemos P, entonces la respuesta sería no R, donde nosotros llegamos a la parte de la conclusión, que estamos comprobando que el padre de Rita no pagará el seguro de automóvil. No sé si está claro. Por favor. Estamos, gracias, Lick. Muy bien, no se preocupe. La idea es que vayamos aprendiendo esto. A mí me interesa mucho que podamos ir observando estas partes de los argumentos lógicos para que ustedes vayan observando cómo se va aplicando estos conocimientos. Licenciado, una pregunta. Dígame. Una vez que utilizamos uno de los pasos, ya no lo podemos volver a utilizar, ¿cierto? Bien, bien, los puede utilizar ¿O sí? las veces que usted necesite. Ok. ¿Estamos claros ahí? Bueno, miremos otro ejemplo. Vamos a tomar aquí el siguiente razonamiento. Lo voy a escribir aquí y después lo vamos a escribir en forma simbólica. Vamos a ver, dice, lo voy a escribir con la computadora para que se mire mejor, porque a veces cuando uno escribe mucho con la tablet no sale las letras como uno quiere, pero considere el siguiente razonamiento. Y establezca su validez. Bueno, entonces el argumento dice, no ocurre que A más B sea igual a 7. Y B sea positivo. Eso sería lo primero. Miremos, cuando hay un punto y esto separaría las premisas, si B no es positivo, entonces A menos 2A, o sea, 2A menos 3 es menor que 0. Punto, viene otra premisa más. Si el problema tiene solución única, entonces
2A menos 3 es mayor o igual, voy a escribirlo así, mayor o igual que C. Punto. Si el problema no tiene solución, si el problema no tiene solución única, entonces no ocurre que A más B sea igual a 7 o que B no es positivo. Punto. Por lo tanto, se concluye que A más B no es igual a 7. Bueno, entonces voy a agrandar un poquito estas letras para que ustedes lo puedan ver mejor. Vamos a escribirlo aquí un poco mayor, así ustedes lo miran mejor. Y vamos a comenzar observando cuáles podrían ser los términos que utilizaríamos. Alguien escribió aquí en el chat, vamos a ver. ¿Cuál ha escrito mal el razonamiento, Víctor? Disculpe. Ahí arriba en el problema, Lick, disculpe. Ah, gracias, sí. Es que lo que pasa es que a veces por estar escribiendo y leyendo, pues. Ahí estamos. Bueno, miremos pues. ¿Cuál podría ser nuestra letra P? ¿Cuál podría ser nuestra letra P? A más B es igual a 7. Que A más B es igual a 7. Muy bien. ¿Qué otra parte podríamos observar aquí? Q, ¿qué podría ser? B no es positivo. Recuerde que siempre lo vamos a poner como positivo. Es positivo. Es positivo. Es positivo. Miremos el R. ¿Qué podría ser? 3A menos 3 es menor que 0. 2A menos 3. Ajá. 2A menos 3 es menor que 0. Muy bien. Y podríamos tener otro término más. Aquí la S. ¿Cuál podría ser? Dos A menos 3. 2A menos. Aquí, este caso sería la negación de eso. 2A menos 3 es mayor o igual que 0. Esa sería la negación de R. ¿El problema tiene solución única? Exactamente. El problema tiene solución única. Bueno, ahora escribamos esto en forma de premisas. Aquí la premisa primero dice, no ocurre que A más B sea igual a 7 y que B sea positivo. Entonces, aquí sería, no ocurre P o Q y Q. Eso sería la primera premisa. Miremos la segunda premisa. Si B no es positivo, entonces si B no es positivo, esto sería la negación de Q. Entonces, ¿qué? Entonces 2A menos 3. Entonces R. Entonces R, exactamente. Miremos la tercera premisa. ¿Cómo sería? S, entonces la negación de R. Exactamente, muy bien. Y la premisa 4. Negativo S menos S. Negativo S. ¿E implica qué? Entonces. P. No ocurre. Negación de P. No ocurre P
o negación de Q. Eso sería lo que nos están dando acá. Esa sería la premisa 4. Ahora miremos la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de esta escritura? Solo déjenme poner una línea acá. Vamos a observar aquí y por lo tanto, ¿qué sería la situación acá? Se concluye que Negación de P. negación de P. Ahí estamos. Entonces aquí ya tenemos nuestro argumento para ir colocando estas situaciones. Sí, Juan Antonio, puede preguntar. Fíjese que estoy viendo en la proposición R, 2A menos 3, tendría que ir menor o igual que 0 por ahí, mayor o igual, algo así. Es que si dice que es menor, el R es 2A menos 3 menor que 0. ¿Y la negación de esto cuál sería? 2A menos 3 mayor que 0. Mayor o igual que 0. Ah, sí es cierto, gracias. Sí. Bueno, vamos a copiar esto y lo vamos a copiar para la siguiente página porque esto nos va a servir para hacer nuestra argumentación. Entonces vamos a ir viendo. Podemos colocar como los pasos, vuelvo a repetir, aquí vamos a ir observando los pasos y las razones. Entonces, lo primero que podemos ir colocando son las premisas. La negación de P y Q. Esa sería premisa. Lo segundo que podríamos hacer es la negación de Q implica a R. Esta también sería premisa. La 3 sería S implica a la negación de R. También sería premisa. Y la número 4 sería la negación de S implica a la negación de la conjunción de P o la negación de Q. Que esa sería también premisa. Entonces, con estas estructuras, nosotros tenemos que llegar a la negación de P por medio de las reglas de inferencia, que eso es lo que nosotros tenemos que ir observando. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir mirando qué podríamos hacer para poder aplicar esta situación en el caso de acá. Muy bien. Quiero comentar de que aparte de que podemos utilizar de Morgan, de la regla de inferencia, podemos utilizar las propiedades de la lógica, que también eso nos serviría bastante. Por ejemplo, en la parte 5, en el paso 5, nosotros podríamos utilizar de Morgan acá. Miren, por ejemplo, aquí podemos utilizar de Morgan. Aquí esto de Morgan es con mayúscula la D. Del paso 1. Entonces aquí nos quedaría la negación de P o la negación de Q. Que eso nos serviría tanto la regla de inferencia y las propiedades lógicas. ¿Qué podemos hacer entonces ya con esto que estamos observando? ¿Qué otra cosa se nos ocurre? Vamos a ver, ¿qué otra cosa se nos puede ocurrir aquí? Miremos, por eso les pedí que hicieran el favor de tomar en cuenta tanto estas expresiones como las reglas que nosotros tenemos aquí. Miren que esto va a ser muy importante. Esto nos ayudaría un montón para poder observar. Entonces, podemos ir utilizando ya sea esta o ya sea la otra que podemos ir observando. Entonces, miremos algo que podamos trabajar con estos datos que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, podemos utilizar la implicación disyuntiva en el paso. Es la siguiente página, Lick. ¿Perdón? Es la siguiente página. Ah, sí, sí.
Podemos aplicar la implicación disyuntiva en el paso 3, que eso es lo que podríamos, la implicación disyuntiva en el paso 3. Miremos acá, tenemos... No tiene que ir en orden, licenciado. ¿Perdón? No puede agarrar uno la que sea entonces. Sí, usted Porque puede... primero agarró uno, ahorita agarró la 3. El paso 1, paso 3. Necesariamente tiene que ir en orden como las vaya tomando. Media vez tenga las premisas, yo puedo ir trabajando. Por ejemplo, la implicación disyuntiva, si ustedes miran entre las reglas de inferencia, si yo tengo que S implica R, por medio de la implicación disyuntiva, tendría que S o la negación de R. Allí tendría por medio de la implicación disyuntiva. Eso podría ser algo que me ayudaría en este caso. Algo más que pueda ocurrírseles acá para trabajar, podría ser escribir en el paso 2 un concepto importante, que es la contrapositiva. Quiero señalar que la contrapositiva se escribe a partir de lo que nosotros tenemos, que son términos que son iguales. En el caso del paso 2, la contrapositiva de este sería la negación de R implica a Q, que esa sería la contrapositiva. Este sería el paso 7 que nosotros podemos tener acá. Y como les vuelvo a repetir, nosotros estamos utilizando las reglas de inferencia, y también las propiedades lógicas para ir observando qué otras expresiones podemos obtener para ir reduciendo en el caso de lo que nosotros vamos teniendo acá. ¿Alguien iba a hablar? Por favor, ¿puede hablar en este momento? Sí, licenciado. Ahí tenemos lo que es la negación con la implicación. Disculpen, en los pasos que había dicho usted. Perdón, ¿dónde dijo? En los pasos tiene lo que es P, implicación, negación Q. ¿Eso quiere decir? El paso 2. Sí, sí. Perdón. Paso 2 dice, la negación de Q implica R. O sea que esos son los tres conectivos, P, Q y R ahí. Q y R, nada más. Q y R. La contrapositiva, sí. La contrapositiva es escribir estos dos al revés con sus... Por ejemplo, el R aquí va a ser negativo y el Q aquí va a ser una proposición positiva. Esa sería la contrapositiva. Ahora miremos pues. En el paso 4, en el paso 6, que eso es lo que estamos observando ahorita, paso 4, paso 6 y el paso 7, miremos, paso 4, paso 6 y el paso 7, tenemos un dilema constructivo. Miremos cuál es el dilema constructivo para que ustedes lo puedan ver. Dice, si P o Q, P implica R y Q implica S, ¿cuál sería nuestro resultado? R o S. Ese sería el dilema constructivo. Y eso lo podemos observar en este 4, en el 6 y en el 7. Entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado en este caso con el dilema constructivo? Nos quedaría la negación de P y Q. No, perdón. Vamos a ver. Que lo escribí al revés. Vamos a ver. Aquí nos quedaría la negación de R, de P o negación de Q, que sería esta parte que tenemos aquí, o Q. Ese sería el dilema constructivo que tendríamos en el paso 4, en el 6 y en el 7, que sería el dilema constructivo. Aquí lo voy a poner, ¿ve? Dilema constructivo, para que ustedes lo vayan observando en esa parte.
podemos utilizar en esta parte del paso 8, podemos ir utilizando De Morgan, que nos quedaría la negación de P y la negación de Q, que tendríamos en este caso, o Q, que sería prácticamente del paso 8 que nosotros estamos observando aquí, De Morgan. Y podemos observar que por la misma situación que tenemos una doble negación, que nos quedaría de la siguiente manera: la negación de P y Q, o Q. Ese sería el paso 10, que este sería del paso 9 y este sería del paso 8. Bueno, miremos qué más podríamos observar aquí. Si ustedes observan, en el paso 9 tenemos una absorción. ¿Cuál sería la absorción? En el paso que tenemos en el paso 10, perdón. ¿Cuál sería la absorción que podemos tener acá? La negación de P y Q, o Q. ¿Cuál sería la absorción acá? Tenemos negación de P con Q y conclusión Q. Ajá, pero ¿cuál sería el resultado de esa absorción? Negación de P. Negación de P. Vamos a ver. No. Miremoslo de otra manera. Miremos la absorción para que ustedes lo puedan observar acá. Es negación de Q. Sería solo Q realmente. Sí, sería negación de Q. No, solo sería Q. Miremos acá, si tenemos. Nosotros lo tenemos al revés. Esto lo tenemos antes y esto lo tenemos después. Pero lo podemos arreglar. Recuérdense que lo que estamos buscando es estructura. Entonces, lo voy a escribir aquí para que ustedes lo vean de esta manera. Podría ser Q o Q y negación de P. ¿Cuál sería la absorción acá? Sería Q. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí. Sí. Va. Entonces, por eso les digo, hay que tratar de buscar la forma, hay que tratar de buscar el patrón acá para ir observando esta situación. Ahora miremos, aquí podríamos tener un silogismo disyuntivo con el paso 5 y el paso 11. Silogismo disyuntivo con el paso 5 y el paso 11. ¿Cómo nos quedaría este resultado de esto? Vamos a ver. La negación de P o negación de Q. Y aquí en el 11 tenemos Q. ¿Cuál sería nuestro resultado? Miremos nuestras reglas, que eso es lo que nos va a ayudar bastante, por favor. Podemos observar un silogismo disyuntivo, que esa sería la regla de inferencia. Vamos a ver. O la regla de inferencia, perdón. Silogismo disyuntivo. Si tengo P o Q y la negación de P, mi resultado va a ser Q. Esa sería una regla de inferencia. ¿Cómo sería en este caso entonces? Si yo tengo la negación de P o negación de Q, aquí tengo Q, ¿cuál sería mi resultado entonces? Negación de P. Negación de P. Negación de P. Y miren, ya llegamos a nuestra conclusión a partir de esta situación. Yo sé que esta estuvo un poquito más complicada, tuvo un poquito más de procesos,
Pero si ustedes se dan cuenta, pues llegamos al resultado haciendo uso de esta situación. Entonces, aquí sí vamos a necesitar un montón de práctica. Sí se necesita bastante la práctica para poder ir viendo las diferentes situaciones. Pero por medio de esa práctica, nosotros vamos a poder ir buscando diferentes patrones para llegar a los resultados. Bueno, miren, voy a dejar de compartir un momento. Voy a detener la